Gracias por estar en sintonía de Argumentos por la señal de Globovisión. En nuestros estudios se encuentra el doctor Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDE, bueno, un político pues de amplia trayectoria, y va a estar con nosotros revisando los acontecimientos que son noticia y bueno, como siempre desde su visión, de su experiencia política. Bienvenido a Argumentos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Rosa. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque este programa está teniendo una audiencia muy grande cada día. Bueno, muchas gracias, Cada doctor. día mayor, muy bien. Gracias, Te felicito. gracias por sus felicitaciones. Lo recibimos aquí con mucho orgullo y también con mucha humildad y compromiso con nuestra audiencia. Claro. Doctor, revisando los acontecimientos que estaban pues en la palestra, pues han sido muchos durante este fin de semana y también este lunes, los acontecimientos que se encuentran en desarrollo. A propósito pues del tema electoral, de la elección primaria, desde Unión y Progreso y también desde el IFEDEC se han dado recomendaciones sobre el tema de cómo debe ser ese político, esa persona que debería asumir las riendas y el liderazgo de la oposición venezolana. Sin embargo, sabemos que la oposición es muy diversa, hay muchas posiciones. Hace una semana pues estábamos presenciando el acto aniversario del Movimiento al Socialismo, donde ellos llamaban a la unidad. Allí nos encontramos y habían pues diferentes tendencias y posturas políticas. Y yo decía, bueno, es raro ver tantos partidos políticos tan diferentes con diversidad de pensamientos reunidos. Sabemos que unir a la oposición es un reto y además no todos los factores están dispuestos a hacerlo, pues cada quien además tiene su visión, desde su compromiso, no solo su ideología, sino también desde sus preceptos de ética política, en fin. ¿Cuáles son esas recomendaciones que debe tener hoy la oposición venezolana para esa elección del candidato que unos consideran que debe ir a primaria, pero otros consideran que debería elegirse por consenso? Ya estamos en el 2023 y vemos que no hay una solución sobre la mesa, que las cosas siguen pues cada vez con más discrepancias, más candidatos que también están dentro de esa elección primaria. Cada día vemos uno nuevo. Rosa, bueno, es demasiado tema. Vamos a tener que conversar un rato largo sobre esos temas, pero bueno, vamos a abordarlo. El foco de la conversación, de la discusión que debe producirse en el país es cómo ayudamos a resolver la crisis venezolana. Venezuela es un país que está sufriendo una crisis muy profunda y muy prolongada. Entonces, en este momento, yo no creo que sean importantes los partidos, ni las personas, ni los líderes. Lo importante es encontrar la política o la manera de sacar a Venezuela de la crisis. Tenemos una gran oportunidad el año 24. Desgraciadamente la tuvimos también el año 2018 y la desperdiciamos porque se jugó a una política de abstención. Ahora, felizmente, muchos de los que llamaron a la abstención ahora están llamando a las elecciones. Eso es un hecho muy positivo, como lo dijo alguien en el noticiero anterior. Qué bueno que todos esos que llamaron antes a la abstención ahora llaman no solamente a una elección, sino a varias, la primaria y después la secundaria, ¿no? Eso es positivo. Pero el país necesita una alternativa democrática. Todas las encuestas indican que alrededor del 80% de los venezolanos quieren un cambio. Una minoría piensa que debe continuar el actual gobierno, pero una inmensa mayoría quiere el cambio. Esa inmensa mayoría está esperando que le presenten una propuesta de cambio que movilice al electorado, que anime a los electores a participar. Ahí hay un programa. Entonces nosotros en el Centro de Políticas Públicas, que se llama IFEDEC, que lleva el nombre de Arístides Calvani, que fue el fundador, hemos presentado una propuesta de 5 puntos, que creo que conversamos. Que la hemos conversado, tienen un proyecto y un programa de construcción de país. Y creo que Mercedes Malavé, conversando contigo, lo presentó de una manera muy, muy elocuente y muy clara. Construir la arquitectura institucional del Estado democrático, reactivar la economía, mejorar la política desde el punto de vista del respeto al Estado de Derecho, superar el problema de la pobreza, poner a los servicios públicos a funcionar y mejorar
y combatir y derrotar al flagelo de la corrupción. Y una vez que tengamos claro qué es lo que queremos hacer en los próximos años para que los venezolanos vivamos mejor, entonces, bueno, ¿quién es la persona más indicada para dirigir este programa y para sacar adelante la tarea? Y ahí tenemos una ayuda muy grande en la Constitución, porque el artículo 225, 226, 227 y siguientes de la Constitución dicen para qué es el presidente de la República. Entonces, si la gente lee esos artículos, dirá, bueno, no es que cualquiera puede ser presidente, sino que hay que buscar una persona que pueda ser jefe del Estado, jefe del gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada, conductor de la política internacional, jefe de la hacienda pública. Entonces, hay muchos nombres. Uno de los problemas que tiene Venezuela es que en este momento tiene demasiados partidos. En 1958, cuando se firmó el Pacto de Punto Fijo, en Venezuela no había sino 4 partidos. En este momento no sé cuántos hay. Son innumerables la cantidad de partidos que nacen. Y en aquella época también había muy pocos candidatos a la presidencia de la República. Ahora hay muchísimos. Entonces el filtro es qué es lo que le conviene al país. Y yo estoy animando mucho un movimiento que se llama Unión para el Progreso, porque se necesita convocar la unión de todos los venezolanos, y cuando digo todos, son todos, no es la unión de los partidos, es la unión de los ciudadanos, la unión del país, respaldando ese programa de los 5 puntos, abierto a la discusión. De repente hay gente que dice, ahí falta tal cosa o sobra tal cosa. Y abierto también a quién sería ese líder, o el doctor Eduardo Fernández en su trayectoria política, creo que reúne esas condiciones para asumir. Yo quisiera apoyar mucho y ayudar mucho a que primero que se construya la alternativa. Alguien decía que el hombre desciende del mono, Charles Darwin, y los monos cuando van por la selva van agarrados de una liana, y cuando quieren cambiar, buscan la otra. Entonces, el 80% de los venezolanos queremos soltar esta liana, la liana de un gobierno que tiene 20 años y que lo ha hecho muy mal. Pero no la pueden soltar si no hay una propuesta. Si no hay una alternativa. Entonces, eso es lo que yo llamo la alternativa democrática que tiene que construirse. Un archipiélago de pequeños partidos no es una alternativa democrática. La alternativa tiene que tener una propuesta programática seria. Y permíteme que vaya un momentico a otra de las informaciones que tú diste antes. De los puntos que mencionamos. Que es la visita de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que funciona en Ginebra, en Suiza, y que se ocupa, es una oficina de las Naciones Unidas que atiende particularmente el tema del trabajo. En Venezuela hoy... Que ahí es donde está la atención de los venezolanos más allá de este es tema el punto central, ¿no? El punto central es cómo hacemos para mejorar los salarios de los trabajadores, de los maestros que han estado a la vanguardia de esta lucha, pero no solo de los maestros, de todos los trabajadores del sector público. Y que sabemos que no es algo que se hace por decreto, pero que es necesario y que lo constitucional... Entonces, ¿qué propuestas se están haciendo para mejorar los salarios de los trabajadores? ¿Y qué propuesta también tiene Unión y Progreso? La OIT viene a promover lo que se llama, en términos de la OIT, el diálogo tripartito. Son 3 partes. Son los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Ahora, ocurre que la mayoría de los trabajadores venezolanos está ganando ingresos miserables que no permiten comprar la cesta básica. Muy lejos de la cesta básica. Muy lejos, se necesitarían 22 salarios mínimos. Por lo menos, yo creo que más, salarios mínimos para poder comprar la cesta básica. Entonces no hay otro problema más grave, más apremiante y más urgente que ese. Ojalá que en esta conversación en Margarita que se está haciendo, el diálogo tripartito, salgan luces que permitan que los trabajadores venezolanos, y los primeros que deben ser objeto de mejoramiento son los maestros, bueno, que mejoren los maestros, porque en Venezuela se está dando una situación sumamente irritante. Una minoría muy pequeña tiene acceso a grandes restaurantes, a grandes bodegones. Ha aumentado la brecha. A grandes cosas, pero una inmensa mayoría está
absolutamente pelando, como se dice Y que popularmente. justamente pues está muy lejos o dista mucho de lo que era el programa socialista, ¿no? De Claro, igualdad, de mayor la justicia pobreza ha social. aumentado muchísimo porque ha aumentado la inflación acabó con el bolívar. Y que el gobierno argumenta que son las sanciones también. Pues no, son las expropiaciones, son las equivocaciones, porque se cometió un gran error en 1998. La mayoría de los venezolanos votó por un venezolano que no estaba preparado para ser presidente. La formación que él tenía era la formación que puede tener un teniente coronel, Pero la población estaba cansada de las políticas de las anteriores. políticas anteriores. De ADE y COPEI. Entonces terminó el remedio siendo peor que la enfermedad. Y hoy por hoy también la gente quiere un cambio la nuevamente. gente quiere un cambio y esa es la obligación que tenemos. Y que no sea nuevamente peor el remedio que la enfermedad. Ojalá que no, ya es difícil. Debemos ir a una pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando sobre ese panorama Con el de la mayor Venezuela gusto. que quieren los venezolanos. Nosotros nos vamos, como siempre, a una pausa. Al regreso vamos a estar también pendientes de su interacción con nosotros, de sus preguntas, de sus comentarios, con la etiqueta argumentos de nuestras cuentas @rosa_periodista en Twitter y en Instagram, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter. Seguiremos analizando la realidad política de la mano del doctor Eduardo Fernández. Ya volvemos.